Hola amigos de YouTube, hoy día vamos a comentar sobre las 5 mejores películas de terror del año 2015. Bien, empecemos. En el puesto número 5 está la película Insidious 3 o La Noche del Demonio 3. Película dirigida por Slade Warner, trata sobre la aceptación de una talentosa psíquica Elise Reiner acerca del caso de un adolescente que se ve convertido en el blanco de una entidad sobrenatural. Es así que Reiner debe ponerse en contacto con los muertos para poder ayudar a la joven y salvarla de la vida. Es una película netamente de suspenso, intriga y un toque de drama, y en la combinación de esto aparece el misterio y una serie de cabos sueltos que entrelazan la historia de la película. A partir de ellos se notan aspectos notables como los efectos y ediciones de sonido que son muy interesantes, ya que ellos involucran y elevan a un nivel considerable las escenas que utilizan los screamers de la película. Y otro aspecto resaltante de la película son los aspectos visuales que dan un ambiente de misterio y horror a la película. Es por ello que la película cumple con su objetivo, el cual es generar miedo y suspenso en el espectador. Un error importante de la película es que para empezar es una precuela de Insidious 1, y es por ello que el uso de equipos tecnológicos avanzados como celulares, aplicaciones modernas, etc., hace que la película esté manifestando en momentos actuales cuando las dos primeras están ambientadas a la década de los 80. También podemos considerar el nivel de trama de la película, el cual se enfocó básicamente de Insidious 1 y 2, y lo cual pareció incluso por momentos que la trama era monótona y redundante, y careció de originalidad. Pero fue una película buena que cumplió con su objetivo de asustar al espectador a través del suspenso básicamente. En el número 4 encontramos a dos películas. La primera es El Bávaro. Película australiana dirigida por Jennifer Kent, cuenta la historia de una madre que vive sola con su hijo tras la violenta muerte de su marido. Además también tiene otro problema, un monstruo imaginario que su hijo se ha inventado y que no deja de atormentar al niño. Sin embargo, la mujer pronto se dará cuenta de que el monstruo no está solamente en la imaginación de su hijo, sino que en su casa hay una oscura y siniestra presencia que los amenaza y contra la que deben de luchar. El Babadook sin duda es un film donde nos hace retroceder al tiempo donde éramos niños y teníamos al monstruo de las noches, el cual no necesita sangre por un lado o restos de seres humanos por el otro, ya que su característica principal es el horror psicológico, el cual es la esencia de esta película. El desarrollo es perfecto, lento, le da tiempo para establecer relaciones con los personajes, a empatizar con ellos u odiarlos, inteligente y con una buena evolución. Las actuaciones en verdad son muy buenas y la química entre madre e hijo es ideal conforme se desarrolla la trama de la película. No obstante, hay momentos de la película donde se torna muy lenta e incluso aburrida, pero definitivamente es una de las mejores películas psicológicas de terror del año 2015. Y la segunda película de terror para este lugar es Para Musarañas, película española dirigida por Juan Fernández y Esteban Roy. Trata sobre Monse, quien ha perdido su juventud cuidando de su hermana pequeña con la que vive en un siniestro piso del centro de Madrid. Además de ello, Monse padece de agorafobia, lo cual no lo sabe y se esconde así de la vida, entre cuatro paredes volviéndose cada vez más obsesiva y desequilibrada. Lo bueno de esta película es sin duda la brillante actuación de Macarena Gómez en el papel de Monse, de principio a fin. Personalmente, después de tiempo no había visto una actuación tan buena en una película de terror. También los guiones estuvieron bien planteados y que encajó exactamente con el papel de este personaje Monse. La trama también estuvo muy interesante y entretenido y cada vez nos conducía al terror
intriga e incluso el drama que planteaba la película. Creo que si los demás actores hubiesen estado a la altura de Macarena Gómez, la película hubiese alcanzado la excelencia ya que tiene un buen trama y una buena actuación, aunque por momentos exagerado, pero en sí Musarañas nos ofrece un gran tráiler clásico de esos en los que el personaje perturbado nos lleva a un clima desconcertante con su locura. En el número 3 encontramos a la película Good Night Mommy o Dulces Sueños Mamá, película austriaca dirigida por Zeppelin Fiala y Veronica Franz. Trata de que dos hermanos gemelos esperan pacientemente a que su madre regrese a la casa tras una operación de cirugía plástica. Es así que cuando la madre llega con la cara completamente vendada, se muestra fría, distante y obsesiva. El cambio de su personalidad hará que los niños se pregunten si la mujer es realmente su madre o si se trata de una impostora. Esta película tiene una trama interesante y a la vez perturbadora, ya que en el transcurso de la película podemos notar una consecuencia de la influencia de un accidente para la mamá y una influencia muy diferente para sus hijos. Para muchos, sin duda, el mejor tráiler psicológico del 2015, y a pesar de que a veces es lenta por lo psicológico que es, esta película genera diálogo, que siempre es bueno, y se guarda alguna sorpresa argumental que tiene peso y relevancia, y que funciona, ya que van dejando pistas que se logran encajar en el recuento del final de la película. En segundo lugar encontramos a la película Last Shift o Último Turno, dirigida por Anthony Di Blasi. Trata sobre una policía novata, Jessica Loren, que en su primer turno tiene lugar en una comisaría, que aparentemente parece una noche rutinaria, pero al pasar las horas se convertirá en una pesadilla viviente, cuando el líder de un culto satánico, John Michael Paimon, el cual se suicidó hace justo un año en esa comisaría, vuelve para vengarse. Es una película que plantea muchas técnicas de terror y de suspenso. Trata de combinar adecuadamente esto y añadirle un toque de terror psicológico. Además muestra una trama interesante, al igual que las actuaciones, los efectos de sonido, el ambiente donde se desarrolló la película, así como los maquillajes son buenos. Sobre todo el de John Michael Paimon fueron sorprendentes. Imaginemos que estamos en un lugar por primera vez y empiezan a suceder anomalías. ¿Cuánto de esto podemos soportar hasta cierto punto? Y viene una tras otra actividad paranormal que nos pone al límite. Esto nos ofrece la película Last Shift, la cual personalmente es la mejor película de combinar técnicas de terror y suspenso y utilizar mejor los screamers. La excepción es para la película Siniestro 2, dirigida por Ciaran Foy. Trata sobre una madre y sus hijos mellizos que se mudan a la casa donde unos niños poseídos cometieron diversos asesinatos. A partir de ese entonces, Mr. Boogie o Kabul ha vuelto y acecha a uno de ellos, iniciándose de esta manera la secuela de la película Siniestro 1. Definitivamente era una de las películas más esperadas de terror del 2015, ya que la primera parte fue una película que superó las expectativas, por la trama original, interesante e inteligente. En esta segunda parte la película trató de mantener la esencia de la primera. Es por ello que dicha esencia no es la de seguir explorando en una mítica abierta, llámese maldición o llámese monstruo, criatura diabólica. La verdadera razón de las continuaciones en el ámbito del cine del horror es la de darnos como espectadores y como personas una nueva oportunidad de enfrentarnos a nuestros miedos y temores, lo cual no se pudo conseguir en el transcurso de la película. Además de la intención que planteaba la película, podemos apreciar que en mantener su esencia de la primera parte, mantuvo principales escenas de miedo y terror, haciéndola hasta cierto punto repetitiva e incluso más frágil que la primera, demostrando menos de lo esperado, así como su originalidad. Mantuvo ciertas técnicas de suspenso y miedo, priorizó exclusivamente los screamers, lo cual una vez más hizo que la película perdiera originalidad. Siniestro 2 es una buena película de suspenso y de terror, pero que lamentablemente no cumplió con las expectativas esperadas en la trama planteada.
Y en el número 1 encontramos a la película It Follows o Está detrás de ti, dirigida por David Robert Mitchell. Trata sobre Jay, de 18 años, que después de su primer encuentro sexual con su novio en la parte trasera de un coche, recibe un golpe de este, el cual la deja inconsciente. Al despertar, el novio le explica que lo hizo para ahuyentar a una serie de espíritus que lo acosan. A partir de ese momento, es Jay quien sufrirá las consecuencias de este acoso, encontrándose sumergida en visiones y pesadillas, teniendo la sensación de que alguien o algo la observa. Lo bueno de destacar sobre esta película es la trama, que es muy interesante conforme avanza la película. Además, esta película incluye escenas de dramas que están muy perfectamente planteadas en los momentos exactos y están muy bien actuadas e interpretadas. También la iluminación es buena, así como los guiones, ya que te dan esa sensación de angustia, como si el relato aconteciera eminentemente en el alba, cuando en el día se levanta y la amenaza sigue ahí. Está detrás de ti es una película que conforme pasan los minutos te atrapa cada vez más y más, ya que aparte de un trama original y a la vez sencillo, es un tipo de película donde te avisa algo que está por suceder, y a pesar de que cumple con su promesa, resulta ser una amenaza sutilmente más poderosa. Bien amigos, si te gustó este top no dudes en comentar y compartir. Muy pronto lanzaré algunos cortos de terror, espero les guste y sea de su agrado. Muy bien, hasta la próxima.